Muy buenas tardes a todos nuestros escucha y bienvenidos a este espacio de análisis y trascendencia en Barkers. Para este episodio hablaremos de un escrito, una literatura que se conoce como El niño que fuimos. Esta novela, de acuerdo a críticos, habla acerca de la soledad, sobre, como lo llamarían, el culto del lado luminoso, que sería el desamor, y toca sobre un tema muy controversial y del cual casi no se ha hablado, sobre todo, digamos, en México, que es la orfandad y el tema de los niños abandonados. Y por lo mismo, hoy, en esta ocasión, tenemos y nos acompaña en el estudio Lisania Basto. Lisania, un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada de poder estar aquí. Quiero compartir un poco de mi biografía con ustedes. Yo soy estudiante de la carrera de Derecho, estoy en quinto semestre y estoy interesada mucho en los derechos humanos y especialmente el de los niños porque considero que es un sector vulnerable de la sociedad. Al leer este libro yo me sentí muy interesada y atrapada por estas historias, ya que habla sobre una problemática que tenemos y vivimos en México, que es la orfandad. Entonces, me gustaría platicar contigo sobre esto y hacer una crítica sobre este libro que es realmente muy bueno. Muchísimas gracias. Y precisamente tocas este punto de que, pues a fin de cuentas, es una realidad que vivimos. De hecho, hablando un poco sobre la autora, Alma Delia creció en un internado y la historia está basada casi en hechos reales porque es de acuerdo a sus vivencias y la perspectiva que ella experimentó. La historia de Oscar, de María y de Román, a fin de cuentas, es un ligero trayecto a través de cómo se entendió en su vida personal y eso lo hace muchísimo más valioso. Y pues precisamente para poder iniciar con esta conversación, me gustaría saber cuál es tu opinión o qué tipo de pensamiento te dejó esta lectura sobre la orfandad. ¿Qué piensas tú que sería el meollo del asunto sobre el abandono de los niños? Creo que es un tema muy poco hablado en México. Realmente no existe una conciencia sobre esta problemática. Cuando yo leí este libro, sí me cambió mucho la perspectiva que yo tenía y más en mi vida cotidiana. Yo comentaba que cuando sales a la calle es muy común ver y toparte con estos niños que están en los semáforos haciendo malabares, pidiendo limosnas y los vemos y muy seguido los ignoramos porque no estamos conscientes de su realidad, de lo que ellos son vulnerables a sufrir por ya sea por sus familiares, por otras personas y es una situación que en México que está lleno de violencia en la cual los niños se enfrentan a retos y creo que el libro nos enseña que a pesar de vivir o de nacer en esta situación, te puedes salir adelante. Creo que es importante tomarla también, ver el libro desde esta perspectiva en la cual te da ganas de superarte, porque no te define tu nacimiento. Entonces, este libro sí cambió mi perspectiva respecto a los niños y cómo viven. Y también quiero hacer algo para ayudarlos. Tienes mucha razón. Y justo tocaste el tema de los retos y de la manera en la que crecen los niños. Creo que es algo muy importante, sobre todo, digamos, en la infancia temprana en México, que, digamos, en toda Latinoamérica, la mayoría de los infantes se tienden o se relacionan a veces con temas, digamos, de narcotráfico o justo terminan en la calle o pues en condiciones deplorables. Y parte de esta inocencia con la que crecen los niños, que digamos la vemos reflejado desde el primer capítulo, que habla acerca de la magia, de la experiencia que representa, digamos, ir a la biblioteca. Pero ya una vez cuando lo traduces en términos de la realidad, es una situación muy cruda, muy fuerte. Y el avanzar, el moverse hacia adelante, resulta completamente trascendental. Diríamos, es dejar una parte
del aspecto perturbador de lo que podría ser el vivir completamente solo, ¿no? Entonces, este crecimiento, pues, merece mucho mérito, diríamos. Y bien, hablando justo de este tema de la infancia, dentro de la misma lectura ocurren muchísimos aspectos de traumas, pero ¿qué significado dieron para ti, Liz? Digamos, estos traumas o el aspecto de la infancia ya en el crecimiento de Oscar, de Román y de María. Pues yo creo que la autora es muy consistente en hacernos notar sutilmente, bueno, no sutilmente, sino más bien hacernos ver cómo arrastran de estos traumas desde su niñez, y siendo que ya pasaron muchos años, que son otras personas, podría decirse, que ya tienen carreras, tienen trabajos, y que siguen enfrentándose a esos retos que los marcaron de por vida, podría decirse. A lo mejor, tal vez si fueran a terapia o con el paso de más años, podrían superarse, pero siempre van a estar ahí porque es parte de tu vida. Y creo que la infancia es una etapa muy, muy, muy vulnerable, y que por eso es esencial que cuidemos de los niños, porque al final repercute como adulto y como ciudadano en nuestra sociedad. Parte de los traumas, de las ideologías que se viven, provocan que las personas crezcan con estas barreras, con estos problemas, y que a la larga también pueden llegar a dañar a otras personas. Claro, claro. Y de hecho, ahora que lo mencionas y recobrando un poco el tema de que estás estudiando Derecho, quisiera hacerte una pregunta un poquito más enfocada, digamos, a ese ámbito. ¿Tú crees, o bueno, más bien, cómo crees que sería la integración o la reintegración de los niños en caso de, pues, de toda esta situación de estrés? O sea, ¿realmente es factible en países latinoamericanos o en México la cuestión de la terapia en infantes o es muy complicada? Pues considero que tenemos una teoría muy buena. Tenemos la institución, muy importante mencionar el DIF, que es el encargado de regular toda esta parte de los niños. Pero siéndote sincera, nos falta mucho, ya que existe ineficiencia en esta institución, porque no se dan abasto con los niños y siguen sin aportarles los recursos económicos que necesitan para que les den los recursos básicos como los alimentos, tal vez terapia. Entonces pienso que el Estado debe fijarse más, y nosotros igual como ciudadanos exigir que, que se le preste más atención a esta institución y a otras instituciones que están a lo largo de los estados, para que los apoyen a salir adelante y creen mejores ciudadanos. Creo que la infancia es una etapa, como ya lo mencioné, muy vulnerable, y necesitamos prestar más atención a ellos y a este tipo de instituciones que se encargan de su cuidado. No sé qué opines tú. Sí, sobre todo creo que hacen falta herramientas que puedan ser, digamos, subsidiadas por el gobierno o, digamos, organizaciones internacionales, organizaciones no internacionales, que velen realmente por, tal vez no el cuidado y la manutención, sino la recuperación y la integración en la sociedad, que puede llegar a ser incluso más importante. Y bueno, como conclusión, creo que este libro habla sobre el tema de los niños, pero sobre todo como en la cuestión de la esperanza. Yo creo que Liz está de acuerdo conmigo que es una cuestión de un mensaje que, digamos, en la voz autoral hablaría sobre la superación personal, sobre el crecimiento de las personas y en cierta forma del terror que puede representar en la vida de los niños y cómo después eso se traduce en las actitudes humanas. Muchas gracias, Liz, por acompañarme a mí y a todos nuestros escuchas en nuestro episodio tercero de Varsverse. Y para los escuchas, muchas gracias por habernos prestado atención, gracias por permitirnos ser parte de su tiempo y los esperamos la siguiente semana con la siguiente entrega que seguramente les dejará más en qué pensar.